Partir. Les vamos a dar a todos una cordial bienvenida a, a estas aulas clínicas que hemos ido presentando en ATSIMA a través del año, agradeciendo a todos los que nos pueden cooperar asistiendo y sintiéndonos siempre que estamos todos aprendiendo, ¿no es cierto? Esto es entregar y recibir. Así que muchas gracias, Montserrat. Yo la voy a presentar. Ella es fonoaudióloga y terapeuta integral complementaria, con formación en rehabilitación neuropsicológica, psicoterapia asistida con psicodélicos, abordaje psicoterapéutico y somático en trauma. Eso está en curso, ¿no es cierto? Dedicada al estudio, investigación y divulgación de información sobre el uso de psicodélicos en contexto clínico, terapéutico y tradicional, desempeñando también labores de educación, docencia en el ámbito de la reducción de riesgos y daños asociados a la vinculación con psicodélicos. A través de su proyecto personal, Simbiosis Curativa, acompaña procesos terapéuticos y de integración psiquedélica desde una perspectiva integral del ser humano y en vinculación con el medio social, natural y espiritual que la compone. Si hay algún error en lo que leí, Montserrat, tú me corriges, por favor. Todo bien. Bienvenida y gracias por estar acá y presentarnos este tema tan interesante sobre el uso terapéutico de hongos. Muchas gracias por esa presentación. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación también. Me encanta poder compartir estos espacios y también muy convencida de que son espacios de nutrición que se van retribuyendo, que nos podemos retroalimentar ahí, así que no tengo dudas de que también hay mucho que puedo aprender de ustedes, así que muchas gracias por estar aquí. Y solo para contarles un poco, como un detalle, intenté como unir unas presentaciones que no pude hacerlo, entonces hay un momento en que voy a tener que hacer un cambio de presentación, pero va a ser así un minutito. Y no sé si comparto pantalla al tiro. Carmen, estás silenciada, entonces no te escuché. Ay, que puedan silenciar los micrófonos, por favor, para que no escuchemos los ruidos que hay en nuestras casas o los movimientos que tenemos. Por favor, cada uno puede silenciar su micrófono desde el computador o desde el teléfono. Jenny, ¿puedes por favor silenciar tu teléfono, tu computador o teléfono? Ya, voy a ver cómo lo hago. Un segundito. ¿Cómo se Al lado silencian los izquierdo en el computador abajo hay un parlantito que dice computadores? silenciar. ¿Ahora o no? No. Y si no puedes, por favor, trata de que no haya ruido alrededor. ¿Ya? Muchas gracias. Bueno, Ya, ¿comparto pantalla nomás? ¿Sí? Súper. ¿Me avisas entonces si es que se logra ver bien? ¿Sí? Súper. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo que hoy día nos convoca tiene que ver con el uso terapéutico de hongos psilocibes. Y antes de comenzar e ir directo, me nacía mucho poder compartir como una generalidad en términos de los hongos, para después poder profundizar y adentrarnos a los hongos del género psilocibe, que son una variedad dentro de todo el reino fungi. Entonces, en términos introductorios, vamos a navegar primero por el reino de los hongos, viendo un poco cuál es el impacto que tienen a nivel de ecosistema y en la naturaleza humana también, y desde ahí ya nos metemos en la profundidad del uso terapéutico. Entonces, para partir, y en términos así muy generales, podemos decir que dentro de lo que se ha podido estudiar y evidenciar también,
sobre el reino fungi o el reino de los hongos es que son elementos fundamentales tanto para la salud de los ecosistemas como para la vida humana también. Entonces, desde ahí, en términos muy generales, el reino fungi hoy día, no sé si podrán haber tenido como la experiencia de visualizar o ver de que hay como un super boom, hay un boom muy grande en relación a los hongos y tiene mucho que ver con que se ha visibilizado mucho el rol que tienen para el ecosistema. Entonces, se ha dicho que incluso son organismos como indispensables para la vida humana y sin la presencia de los hongos, lo más probable es que nosotros quizás no existiríamos. Es así de importante la relación que podemos llegar a establecer con ellos. Dentro de los roles muy importantes que tienen a nivel de ecosistema es que son los grandes descomponedores de la materia orgánica. ¿Ya? Todo aquello que muere es descompuesto a través de los hongos para poder generar suelos. Por lo tanto, el sustrato fértil que encontramos en un bosque es gracias a la descomposición que han hecho los hongos del material orgánico que ha entrado en descomposición. Incluso nosotros los humanos, cuando muramos en nuestro cuerpo físico va a ser descompuesto por hongos también. Así que de alguna manera vamos a llegar al reino de los hongos, sí o sí. ¿Y cómo lo podemos evidenciar esto en términos de lo indispensable que son? Es que los encontramos en muchas dimensiones que los seres humanos hacemos uso. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la industria alimenticia, están involucrados en la confección de los panes que tanto consumimos, por lo menos acá en Chile. Bebidas, por ejemplo, no tendríamos vino si no fuera por la presencia de los hongos, lo mismo las cervezas y la presencia de las levaduras. En la cosmética también hay hongos y algo quizás como más revolucionario tiene que ver con la confección de materiales a través como de los hongos, por ejemplo, cueros de hongos, lo cual podría ser una alternativa a la matanza de animales, ¿cierto? Para uso de su piel. Biocombustible también hay combustible que está confeccionado a partir de los hongos, y todo lo que se conoce como la remediación ambiental, que tiene que ver como con la regeneración del ecosistema. O, por ejemplo, la descomposición de ciertos materiales, por ejemplo, como el plástico. También se está pudiendo hacer un trabajo con los hongos en materiales que quizás son difíciles de, quizás como de convertir o de reciclar. Entonces, en términos de sus potencialidades, se sabe que los hongos son importantes para la salud de los ecosistemas y también para la salud de la vida humana, pensando en que estamos dentro de este ecosistema. Y desde la salud de la vida humana podemos encontrar una potencialidad de salud en términos físicos, en términos psicológicos y también en términos espirituales. Entonces, dentro de las potencialidades, ya sea como preventivas o curativas, vamos a encontrar diferentes formatos, desde hongos comestibles con propiedades medicinales, hay hongos silvestres que uno puede entrar a un bosque, encontrarlos y obviamente con cierta precaución, porque aquí es muy importante saber identificar cuáles son los comestibles, porque también hay hongos que son muy tóxicos que incluso pueden producir la muerte con una sola ingesta. Y también pueden ser cultivables, eso hoy día está ocurriendo también un montón. Tenemos también hongos medicinales, hoy día conocidos como hongos adaptógenos, no sé si han escuchado hablar de uno, por ejemplo el shiitake, el cola de pavo, el reishi, el melena de león, que también son muy conocidos. Y en tercer lugar tendríamos los hongos psicoactivos, que también se les llama como neurotrópicos. Entonces, dentro de estos hongos psicoactivos, y aquí ya empezamos un poquito más a profundizar en los hongos que hoy día nos convocan, ¿qué entendemos por hongos psicoactivos? Como hongos que contienen principios activos que tienen la capacidad de modificar nuestro estado de conciencia.
Y en esa modificación de nuestro estado de conciencia, que no solo es una conciencia mental, sino que también puede ser una conciencia corporal, emocional, etc., lo que se ha observado es que tienen implicancias, por ejemplo, en las sensaciones de dolor o en el placer, en la regulación de los estados de ánimos, en catalizar procesos emocionales que han estado tal vez como encapsulados en el cuerpo. Hay modificación de nuestra percepción, se configuran o se remodulan ciertos pensamientos, creatividad y así otras funciones o procesos cognitivos. Y al mismo tiempo, si observamos la historia, vemos que estos hongos psicoactivos, que son los que contienen estos compuestos, han sido sacramentos o también catalogados como medicinas del más alto grado. ¿Por qué se habla como del más alto grado? Porque a veces cuando no tengo una enfermedad que no estoy pudiendo resolver a través de las estrategias o las herramientas quizás como más comunes, se llega a los hongos como un último recurso, ¿ya? Desde una medicina quizás un poco más tradicional. No es mucho lo que no es lo mismo lo que está pasando hoy día en el occidente. Entonces, desde aquí, desde los hongos psicoactivos, vamos a encontrar que tenemos diferentes tipos de hongos psicoactivos. Ya tenemos las especies que contienen psilocibina, que son los hongos del género Psilocibe. Tenemos las especies que contienen ácido iboténico, que aquí tenemos a la manita muscaria, muy conocida por su color y su morfología. Y también tenemos a un tipo de hongos que son hongos parásitos, que es el hongo del cornezuelo, que generalmente parasitan granos o trigos, y es de donde se ha extraído el LSD. Entonces el LSD, el ácido lisérgico, también es una sustancia que viene de un hongo. Por lo tanto, considerando un poco lo que estamos hablando, aquí traigo como dos preguntas para abrir un poco la conversación de lo que voy a estar exponiendo ahora, que tiene que ver con cuál sería el rol que tienen en la naturaleza, ¿cierto? Que es un poco lo que estábamos hablando, y cómo habría comenzado la relación con el reino animal. Y dentro de ese reino animal estaríamos nosotros y nosotras. Entonces, pensando un poco en una navegación por la historia, vamos a encontrar que lo que se ha estudiado es que la principal función, se cree como una especie de teoría en verdad, de la presencia de estos principios activos, es que a los hongos les es útil porque son un mecanismo de defensa ante otros depredadores. ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto es que cuando se ha estudiado la relación entre los hongos y, por ejemplo, animales más salvajes, se ha evidenciado que hay muchos animales que comen hongos, ¿ya? Y de alguna manera como queriendo tener la experiencia de un estado no ordinario de conciencia. Por lo tanto, es solo una teoría. Ahora, lo que sí se sabe es que la relación entre las plantas, los hongos y los animales es desde decenas o centenas de millones de años atrás. Ya no es algo nuevo para nada, ha sido histórico. Incluso se cree que los hongos ayudaron de alguna manera a que el reino de las plantas se pudiese como asentar en la tierra. Es así de como histórica esta relación. Y por lo tanto, podemos decir que la relación entre los hongos y la naturaleza precede al ser humano, a la existencia incluso del ser humano en esta tierra. Entonces los hongos y las plantas se relacionaban, o los hongos y la naturaleza se relacionaban muchísimo antes que los seres humanos pudiesen como evolucionar acá en la tierra. Y se cree que esta relación inicial comenzó porque en algún momento, quizás algunos primates en un estado de quizás como de escasez o búsqueda de ciertos alimentos, se vieron forzados a hacer esta ingesta, y de aquí hay una teoría que yo no la traje ahora como para profundizar, pero la dejo ahí por si la quieren buscar, que se llama la teoría del mono dopado, que dice que nuestra conciencia y nuestro lenguaje pudo haber sido desarrollado producto de la relación que los primates establecieron con los hongos psicoactivos.
Entonces, pensando un poco en esto y ya yéndonos a antecedentes más materiales, lo que se ha podido establecer más o menos es que la relación de los hongos y los seres humanos data más o menos desde los 7.000 a 9.000 años atrás, más o menos en el periodo paleolítico, y el contexto de uso que se ha podido como evidenciar es que ocurría en un contexto ritual, ¿ya? Esto que se conoce como experiencias místicas o experiencias religiosas. Entonces aquí tenemos diferentes registros que se han localizado en pinturas rupestres, por ejemplo, esta que es muy conocido, que es el chamán de Tassili, que es este como hombre con cabeza como de mosca que tiene unos hongos alrededor. Hay ciertas pinturas, por ejemplo, en España, en la provincia de Cuenca, donde, no sé si se logra observar en la imagen, ahí hay un animal y en la parte inferior ya hay registros de hongos. Estas piedras, los hongos de piedra, son muy conocidos, asociados a la cultura maya, también de muchísimos años atrás. En el Perú también, en la cultura pucará, también todas estas estatuas con simbología haciendo alusión a los hongos. Entonces, en base a estas evidencias es que se ha podido establecer y observar cómo ha sido esa relación de la humanidad con los hongos, y el contexto que siempre se estudia desde ahí es la ingesta como uso ritual. Ahora, yéndonos un poco más como a México, donde podríamos decir que es un territorio que está muy asociado, donde se han encontrado muchos hallazgos, y también porque es un territorio donde crecen muchos hongos. Entonces hay muchas culturas en México que tienen cultos, ya sea a los hongos o uso ritual con hongos, ¿ya? Y lo que se ha evidenciado ahí es que estos cultos se han extendido desde el Valle de México a toda América Central, y aproximadamente a como 3.500 años de antigüedad. Entonces los mayas consumían hongos psilocibes y los aztecas lo llamaron el teonanacalto. Entonces, aquí lo interesante es que dentro de los usos que se ha evidenciado es que tenían usos visionarios o adivinatorios. Se podían usar, perdón, para buscar la raíz de una enfermedad que no había podido ser curada con otras herramientas o medicinas desde de la misma cultura. Se podía, por ejemplo, encontrar objetos o personas perdidas. Esos son principalmente los usos que se le dieron en términos como rituales, y todavía hay comunidades que siguen haciendo uso de hongos en contexto ritual a través de estos mismos propósitos o fines, ¿ya? Como no solo curativos, sino que también visionarios, y de hecho se cree o se dice que incluso culturas, por ejemplo, de América Central, sabían sobre la invasión española antes de que eso ocurriera, y se supo a través del uso de hongos y otras medicinas, justamente por esta capacidad visionaria o adivinatoria. Ahora, dentro de los antecedentes más contemporáneos tenemos a una curandera que se llama María Sabina. Ella vivió en México, en el estado de Oaxaca, en una localidad que se llama Huautla de Jiménez, que está al norte de Oaxaca, y ella es lo que allá se conoce como una chota chiné, una mujer de conocimiento, ya que sería como una mujer chamán o una mujer del saber. Y aquí ¿por qué les traje esto? Es muy importante porque aquí hay hay un antecedente súper importante en términos de por qué estas veladas con los hongos, o los niños santos, como se les dice allá, se hacen tan conocidas, y eso tiene mucho que ver con la presencia de dos personas, un matrimonio, que es Gordon Wasson y Valentina, una mujer rusa que tenía mucha relación histórica desde niña con los hongos comestibles, y ellos se enteran que en México existen estas ceremonias, y viajan desde Estados Unidos a México a querer entrar en contacto y tener una experiencia
¿ya? Allá estas experiencias se les llama como veladas, que sería una ceremonia, que son ceremonias nocturnas, y lo que ocurre aquí es que él consigue, después de mucho esfuerzo, consigue que María Sabina le abra las puertas de su hogar y lo acompañe en una velada, en una ceremonia, con los hongos, con los niños santos, y cuando él vuelve a Estados Unidos, publica un artículo en la revista Life. Y esto generó que mucha gente en Estados Unidos supiera sobre la existencia de estos hongos, y empezó a haber una visita masiva, mucho turismo de muchas personas. De hecho, hay muchos artistas conocidos que han estado en este pueblo queriendo tener esta experiencia. Entonces, eso estuvo más o menos como unos 2 o 3 años muy presente. Este espacio, este pueblo en México fue casi como invadido por turistas. Justamente estaba ocurriendo como en la época de los 60, por lo tanto mucha cultura hippie estaba interesada también en los hongos. ¿Y qué ocurre acá? Es que Gordon Wasson invita a Albert Hoffman, que es la persona que había sintetizado el LSD, lo invita a México para ver la posibilidad de sintetizar el componente o uno de los principios activos para convertirlo en una pastilla o en un fármaco. Entonces logran hacer esa síntesis, se dan cuenta que esa síntesis es efectiva, ¿ya? Que de alguna manera desplegaba también una experiencia, y esto genera que en Estados Unidos se empiecen a hacer las primeras investigaciones. Entonces, desde el año 58 que se empieza a estudiar de los hongos, principalmente en población con uso de alcohol, alcoholismo o población con diagnóstico de depresión. Aquí se centra principalmente las investigaciones iniciales y paralelamente, época de los 60, como mucha gente asociada como al hipismo, por así decirlo, también se empieza a hacer un uso masivo de estas sustancias, sobre todo de LSD. Entonces, ¿qué ocurre? Que a propósito de todo el movimiento después hippie y contracultural que ocurrió también en Estados Unidos, se decide en el año 66 poner en pausa todas las investigaciones, prohibir todo tipo de sustancias, y los hongos o las sustancias que contienen psilocibina quedaron en la lista número 1 de las sustancias más peligrosas. Entonces, desde el año 70 que esto está prohibido, no es legal, ¿ya? Así que de alguna manera aquí estamos hablando de algo que por lo menos acá en Chile hay lugares donde ya se han hecho algunas modificaciones en los reglamentos y en las leyes relacionadas al uso de drogas. Por lo menos acá en Chile hoy día estamos hablando de una sustancia que no es legal, que es muy importante igual de saber. Entonces, entrando ya a los hongos del género Psilocibe, que es lo que hoy día queremos conversar, lo que se ha podido evidenciar es que existen entre 277 y 300 especies de hongos del género Psilocibe, y de esas 54 se encuentran solo en México, lo que es un montón. Por eso se cree también que México es uno de los territorios geográficos donde mayor hay relación también con ellos. Los hongos psilocibes se agrupan en 14 géneros que crecen por todo el mundo. Y aquí hay otro antecedente interesante, y es que se ha evidenciado también que la toxina o el principio activo como de la psilocibina es como la toxina fúngica que crece más ampliamente a nivel como mundial. Como está en muchísimos territorios y crece de manera natural. Entonces, en términos como de características generales, se dice los hongos psilociben son hongos saprófitos. ¿Qué significa esto? Que crecen en material que se está descomponiendo, ¿ya? Por ejemplo, un animal que muere, o un excremento de rumiantes, que es donde principalmente crecen, los hongos están ahí porque es material que está como destinado a la descomposición.
crecen en entornos húmedos y cálidos y sus mejores ecosistemas son los tropicales o los subtropicales. Por lo tanto, acá en Chile no hay como abundancia de hongos psilocibes. Hoy día se está haciendo un catastro de algunos hongos que contienen psilocibina. Me parece que hay 1 o 2 que son del género psilocibe, pero no es que vayamos a un bosque y lo vayamos a encontrar. ¿Ya? Generalmente el acceso aquí ocurre a través de su cultivo más en casa. Y dentro de sus principios activos tenemos la psilocibina y la psilocina, como los más conocidos. Hay 5 principios activos como reconocidos y encontrados y estudiados hasta el momento, pero se cree que puedan haber muchos más aún, ¿ya? Y se cree que también los efectos de sus, por ejemplo, los efectos terapéuticos, aquí hay como no hemos llegado todavía como a un consenso en términos de si es solo un principio activo el que determina el beneficio o si es la conjugación y el efecto y la interacción entre todos los principios activos. Pasando entonces al mecanismo de acción, ya esto de los principios activos, el principal principio activo es la psilocibina, que cuando entra al organismo, es metabolizada en el hígado y se transforma a psilocina. Y esa estructura, la psilocina tiene una estructura muy similar a la serotonina. O sea, aquí yo les traje unas imágenes de la estructura molecular de la psilocibina, la psilocina, que aquí se transforma en un proceso de desfosforilación que ocurre en el hígado, y esto es muy parecido a la serotonina. Entonces, lo que ocurre, en términos así muy generales, es que la psilocibina estimularía receptores serotoninérgicos, específicamente el 5-HT2A. Y eso despliega una cascada de procesos, ¿ya? Entonces ahí se han evidenciado diferentes tipos de procesos y es por eso que hoy día se habla mucho de esto como de un antidepresivo natural, que de alguna manera está estimulando el mismo receptor que estimularía un antidepresivo. Y lo que más se ha evidenciado acá tiene que ver con el aumento de conexión o asociatividad de áreas cerebrales. Entonces, cuando pasa esto, cuando entra en contacto con este receptor, lo que ocurre a nivel cerebral es que ciertas áreas del cerebro que antes no contactaban, hoy día es posible que contacten. Y eso generaría, por ejemplo, una respuesta distinta a la quizás como ya preestablecida por nuestra historia, nuestras heridas, nuestros traumas, etc. Ahora, algo súper importante y que quería compartirlo hoy día es que dentro de lo que se ha podido evidenciar, los hongos o la psilocibina es una de las sustancias más seguras. O sea, aquí en este gráfico tenemos muchas sustancias. Y aquí tenemos como diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, qué tan posible es que bajo el efecto de los hongos cometa un crimen, o me haga un daño, o genere un daño a una comunidad o a mi familia. Aquí hay varias como dimensiones. Dentro de todas esas dimensiones, el hongo está en último lugar, lo que significa que sería el primer lugar dentro de las sustancias más seguras. Lo interesante aquí de observar, analizar y de pronto quizás como reflexionar, tiene que ver con la primera, ¿cierto? Como la primera sustancia más insegura es el alcohol, tiene de todas las dimensiones, tiene de todo un poco de todas estas dimensiones y paradójicamente el alcohol es legal y el hongo sigue dentro de las sustancias más peligrosas. Otro elemento importante es que no genera adicciones, ¿ya? Pero sí una rápida tolerancia en el organismo. Por lo tanto, es súper importante que en el uso de hongos hayan pausas. Si yo tomo hongos todos los días, mi organismo va a generar esta tolerancia, esta adaptación, y por lo tanto, a la semana yo ya no voy a sentir el efecto de ese hongo o de ese gramaje, y lo que va a implicar que yo tenga que aumentar el gramaje. Hay algunos reportes de antecedentes de riesgos
son mínimos, pero existen, ya que es súper importante también saberlo, como si bien es una sustancia segura, no implica que no tenga riesgos. Ya más adelante también podemos hablar un poco de cuáles son esos riesgos. Y sí hay que tener precaución con antecedentes de salud mental. Y aquí también no se ha llegado a consenso porque se habla de que podría haber una población de riesgo, de que hay cierto quizás como personas que tienen diagnósticos que no entran dentro de la posibilidad de poder experimentar con hongos, pero en otros países se hace, se estudia, de hecho, se acompañan esas experiencias, entonces siempre hay que hacer como una muy buena anamnesis, preguntar por antecedentes familiares, súper importante también, y desde ahí poder determinar qué tan segura o qué tan riesgosa podría ser la experiencia. Y aquí lo mismo, pensando en el riesgo y los daños, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver, por un lado, en azul tenemos los daños que podría tener la misma persona usuaria de hongos, y en naranjo los daños que podría producir a alguien más. Y nuevamente el alcohol está como sustancia en primer lugar, y los hongos, que acá dice mushroom, está en último lugar, ¿cierto? Y aquí lo que está solo en celeste como posibles daños a la propia persona que ingiere. Ahora, dentro de, nosotros hoy día estamos hablando del uso terapéutico, pero la verdad es que existen otros tipos de usos, ¿ya? Entonces, citando un poco a Donna Haraway, que es una autora que a mí me encanta mucho, ella dice que el conocimiento siempre va a estar influenciado por el contexto social, cultural y político en el que se estudia, se adquiere y se utiliza. Por lo tanto, el conocimiento que yo hoy día estoy compartiendo viene mermado porque estoy hablando desde lo terapéutico. Sería distinto si yo me pusiera aquí a hablar de quizás el contexto ritual, sagrado o ceremonial. Entonces, es súper importante identificar aquí que hay diferentes formas, y una de ellas es el uso clínico o más terapéutico, pero también, por ejemplo, lo mencioné hace un momento, el uso más histórico es el ritual, ¿ya? O el ceremonial. También hay un contexto recreativo, más hedonista, que gente que lo hace como por diversión. Y a muchas veces esas experiencias a veces terminan siendo más desafiantes, o la experiencia que partió por diversión termina convirtiéndose en una experiencia terapéutica. Eso es muy común de observar. Y otro contexto que también se ha levantado el último tiempo tiene que ver con el contexto filosófico. Y aquí hay una ponencia que se las dejé por si la quieren mirar, que es súper interesante, que es de Osiris González, en el Simposio Internacional sobre Psilocibina, que se llama Potenciales Terapéuticos de Colonización y Cultura. Y ahí van a poder encontrar una ponencia que habla específicamente del uso filosófico de los hongos. Entonces, desde ahí, pensando en este contexto terapéutico y yéndonos a ese tipo como de uso determinado, la evidencia científica hasta la fecha dice que tienen un amplio potencial clínico para efectos antidepresivos o ansiolíticos, ¿ya? Como estabilizadores del estado de ánimo, que es como lo más general, trastornos del estrés postraumático. Por eso el trauma también como que ha tomado mucho el uso de los hongos y los psicodélicos, en adicciones, en angustia al final de la vida, y aquí se les ha denominado como paliadélicos, por ejemplo en Canadá, que es donde esto más se ha desarrollado, que ha costado un montón, pero se ha logrado. Las personas que están con un cáncer terminal, y justamente en un proceso muy angustioso, como de este posible o cercano encuentro con la muerte, pueden elevar una solicitud y tienen una experiencia acompañada y guiada con uso de hongos, y eso logra como a paliar un poco o aliviar esta ansiedad a propósito de la experiencia que puede llegar a desplegarse. La mayoría de las personas en ese contexto se les despliega una experiencia muy potente, como asociada a la experiencia de muerte o disolución del ego. Entonces el encuentro con la muerte no genera tanta ansiedad. Y también otros usos que hoy día se están estudiando. Dentro de lo que se ha observado también es que son efectivos
que son seguros y que tienen menos efectos secundarios que los antidepresivos, ¿ya? Ahora, como por ser experiencias intermitentes que no estamos teniendo todos los días, ni una vez a la semana, hay personas que han tenido como mayor aceptabilidad, el tener como las experiencias que estar tomando, por ejemplo, un fármaco todos los días, ¿ya? Y eso, ¿cómo, en qué se evidencia, en qué se materializa o qué se refleja? Es que hay mayor como cumplimiento y adherencia a los tratamientos, que también es súper importante. Y puede generar alivio sintomático para personas que tienen mínimas respuestas a los medicamentos o que ya sus depresiones son resistentes a los fármacos, ¿ya? Y aquí generalmente lo que se hace es una depresión resistente a los medicamentos cuando más o menos ya han probado como 2 esquemas farmacológicos de los establecidos como gold standard, y si la persona no tiene resultados, podría ser como una persona que podría como ser un perfil aceptable para acudir a una de estas experiencias, pensando en un contexto occidental biomédico. ¿Ya? Sabemos que en otros tipos de contextos no necesitamos que esas características se cumplan para que la persona pueda tener una experiencia con hongos. De hecho, también hay mucha autonomía en relación a esto y hay personas que asisten a ceremonias o asisten a terapias o psicoterapias asistidas con psicodélicos no teniendo como este perfil. Ahora, aquí hay otro elemento súper importante que lo vamos a profundizar en la próxima presentación, y es que una de las cosas que se ha desplegado dentro de las experiencias es la sensación de una profunda unión con el mundo o con la naturaleza, ¿ya? Entonces, lo que se observa en términos del ego es que los hongos o los psicodélicos, como los psicodélicos más clásicos, generan esto que se conoce como la disolución del ego, ya como que la conciencia egoica bajara, se relajara, y por lo tanto yo me dejo de sobreidentificar o de identificar tanto con el yo soy, y por lo tanto como eso se diluye, yo puedo identificarme como parte de un todo, ¿ya? Y eso se ha estudiado como un efecto no clínico, pero que aparece en muchas personas, al punto en que se han estado haciendo estudios en relación a eso, y bueno, más adelante les voy a contar como por qué es tan importante esta experiencia, y que también nos abre quizás otros caminos o otras conversaciones a discutir. Entonces, el trabajo, idealmente lo más responsable con hongos psilocibios, tiene un potencial salutogénico, es decir, que puede realzar la salud física, mental y espiritual, ¿ya? Así, patrones rígidos de pensamientos o procesos emocionales que han estado como enquistados en el cuerpo pueden ser o movilizados y catalizados, o poder también remodular ciertas respuestas quizás como más rígidas, pensando por ejemplo en el sistema nervioso autónomo, donde se guarda toda esta información. Entonces, pensando en esto de lo terapéutico, lo curativo, es súper importante pensar como, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que una experiencia puede ser terapéutica o curativa, ¿cierto? Como cuáles son los mecanismos que subyacen, que hacen que yo después de una experiencia sienta que algo sané o que algo se movió. Y ahora voy a dejar de compartir un poco la pantalla para poder cambiarme de presentación y poder vamos a profundizar y dar respuesta a las otras, a estas preguntas, perdón. Parece que hay un micrófono que está prendido. Lina, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Lina. Disculpa, lo pueden silenciar ustedes mismas, el administrador del Zoom. Sí.
que yo no estoy administrando. Ah, verdad. Bueno, Que bueno, continuemos. Si hay algo que no se escuche, me avisa. Entonces, pensando en esto, como que subyace una experiencia terapéutica, aquí vamos a encontrar que hay diferentes modelos de comprensión, ¿ya? Entonces, hoy día han existido diferentes formas que han intentado explicar qué sucede en una experiencia psicodélica que podría generar un efecto terapéutico. Y desde ahí existen muchísimos modelos, bueno, no sé si muchísimos, pero varios hasta la fecha. Por un lado tenemos el modelo Rebus, el psicoanalítico, el transpersonal, el modelo ritual, que es, podríamos decir, el más antiguo o más tradicional. Tenemos otro modelo que está centrado en el cuerpo, que es el modelo somático, y también tenemos un modelo más actual, que es el modelo regenerativo, que generalmente trabaja ahí como desde un concepto un poco más filosófico, haciendo una analogía con lo que ocurre también en los ecosistemas. Entonces, pensando en esta pregunta, hay ciertos autores que han intentado como describir a través de ciertos como conceptos el mecanismo de lo que podría estar haciendo los hongos o los psicodélicos en el cerebro. Uno de esos elementos es, dentro del ámbito terapéutico, es lo que se conoce como catalizadores. ¿Ya? Entonces se habla mucho como hongos como catalizadores de procesos. ¿A qué se refiere esto? Es un poco como la analogía de un engranaje, como que un engranaje estuviese detenido y llega algo que es como apretar el interruptor que empieza a darle movimiento a este engranaje. Entonces, cuando eso ocurre a nivel del organismo, el hongo en este como acople con estos receptores específicos, genera, uno de los elementos que se ha observado es el acceso a experiencias pasadas, ¿ya? Por ejemplo, asociadas a experiencias traumáticas o experiencias que hayan sido como más adversas o negativas, sobre todo de la infancia, y lo que permite ahí justamente es como poder incluso acceder a la recolección de otros recuerdos positivos, ¿ya? Dentro de los procesos biográficos o autobiográficos, y también a remodular la respuesta, ¿ya? Entonces, aquí se habla mucho de esto como de que vienen un poco como a develar, que se te puede develar algo, y hay muchas personas, esto ocurre un montón, de personas que se le develan experiencias traumáticas a través del uso de los hongos, ¿ya? Se observa muchísimo, y podría ser muy terapéutico, pero también si la persona no está en un contexto adecuado, podría ser retraumatizante también. Entonces aquí también tenemos como una línea un poco peligrosa. Otro autor que es Stanislav Grof, que no sé si lo conocen como el padre de la psicología transpersonal, habla de los amplificadores inespecíficos. Entonces dice que lo que hacen es que pueden llegar a amplificar cualquier cosa. No hay una especificidad. Por lo tanto, dice, toda experiencia psicodélica puede generar o mostrar un material que es impredecible. Entonces, ¿qué es lo que se hace antes de una experiencia? Es que se intenta manejar, como establecer un entorno que sea lo más controlado posible para que nos podamos sentir seguros en el encuentro con este material impredecible que podría ser cualquier cosa, sobre todo dinámicas inconscientes, ¿cierto? Él habla mucho de esto, de este material inconsciente que sale a la luz o que se devela. Y por otro lado, mucho más actual, tenemos a Edith Jacobs, que en el año 2020 empezó como a observar y sistematizar esto que yo les decía, por ejemplo, que las personas tengan experiencias de unión con la naturaleza, ¿cierto? Quizás no lo podríamos valorar como un elemento o un síntoma como clínico, por lo tanto él habla como, él dice que hay como cambios no clínicos que pueden ser como inusuales y que están asociados, por ejemplo, a la conexión con la naturaleza, temas valóricos, ideas más liberales, y no es que pase solo en una persona, sino que lo que se ha observado es que a nivel general, universal, hay muchas personas conectando con ese tipo de experiencias, sobre todo las experiencias místicas, que es esta experiencia de conexión con algo como más grande que yo o sagrado, o estas experiencias de interconexión con la naturaleza,
donde nos sentimos parte de un todo. Entonces Eddie Jacobs dice que en verdad aquí podría haber una paradoja, ¿ya? Que podrían haber efectos amplificadores que sean específicos, como la conexión con la naturaleza, o también inespecíficos, como que aparezca un material impredecible que no sabemos que nos vamos a encontrar. Generalmente puede ser biográfico, y también aquí Groff habla de lo transpersonal y lo asocia, por ejemplo, a experiencias perinatales, experiencias que tengan que ver con nuestros linajes o nuestros ancestros o incluso de vidas pasadas. ¿Ya? Entonces aquí se nos abre un poco más el mapa de que aquello que estoy experimentando quizás no sea solo mío. ¿Ya? Y aquí es donde se nos complejiza un poco también en la interpretación de la experiencia. Entonces, pensando en esto de los catalizadores, pues voy a tomar uno de los modelos iniciales, que es el modelo Rebus. El modelo Rebus es la relajación de creencias bajo los psicodélicos. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Es que se habla de que hay un cerebro que bajo el efecto de los psicodélicos o de los hongos, se vuelve muy entrópico, hay una entropía, hay un desorden, hay un caos. Y lo que ocurre aquí es que en esta red neuronal por defecto, donde de alguna manera es como la red que comanda nuestras respuestas y donde por defecto están quizás como enquistadas nuestras experiencias y cómo respondemos ante esas experiencias, se relaja. Por lo tanto, por ejemplo, todas las creencias más rígidas de lo que soy, de cómo es el mundo, de cómo alguien se tiene que comportar conmigo, de lo que necesito, de alguna manera dejan de tener tanto protagonismo. Aquí hay otro autor que dice que esto es como, hace la analogía con una orquesta, y dice que cuando está el maestro de orquesta, el maestro dirige, ¿cierto? Y ese sería la red neuronal por defecto. Si no está el maestro de orquesta, la orquesta puede improvisar y posiblemente va a tocar una melodía distinta a la que el maestro de orquesta está intentando dirigir. Entonces, la red neuronal por defecto sería esta orquesta, o sea, este maestro de orquesta que sale de la orquesta y de alguna manera la red puede improvisar. ¿Cómo se materializa esto o dónde se refleja? En que yo tengo un cerebro más flexible y puedo crear otro tipo de respuestas. Entonces, eso rígido que creía, por ejemplo, de mi papá, quizás no es, deja de tener tanto protagonismo y yo puedo ver a mi papá desde otra perspectiva, ¿ya? Y eso con el mundo, con mis otras relaciones, etcétera, etcétera. ¿En qué también se ha observado esto? Como un catalizador, ¿cierto? En la desinhibición, por ejemplo, de los lóbulos temporales, que es lo que se ha observado, que en personas con estrés postraumático que tienen presencia, por ejemplo, de estos flashbacks, los lóbulos temporales están muy activos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entra el hongo, viene a catalizar un proceso y desinhibe la acción o deja de irrigar tanto estas zonas y por lo tanto la persona deja de tener estos flashbacks. Por eso también el estrés postraumático también ha sido un diagnóstico que se está estudiando mucho tanto con hongos como con MDMA. Dentro del otro modelo que les comentaba, y pensando, todavía tomando este concepto de catalizador, ¿cierto? Que viene a facilitar una experiencia, el otro modelo que trabaja desde acá es el modelo somático. Este modelo somático está asociado a un instituto que fue fundado por Zach Rasby y trabaja principalmente con el cuerpo. La crítica personal que yo le hago a este modelo es que solo es cuerpo y desde ahí se centra mucho en la experiencia traumática, ¿ya? Entonces usan los psicodélicos y trabajan con hongos desde un enfoque somático centrado en trauma, pero solo eso. Entonces, por ejemplo, lo transpersonal, que la experiencia pueda estar ligada a algo quizás mucho más amplio que yo, no entra tanto dentro de la explicación de lo terapéutico en base a este modelo. Entonces, dentro de esto, Brian James
una persona que también se ha dedicado a investigar el uso de psicodélicos, habla y hace una crítica sobre la cultura traumadélica. Hace un análisis crítico de cómo hoy día la psicoterapia psicodélica se está centrando demasiado en el trauma, ¿ya? Entonces dice que podría haber un enfoque demasiado como reductivo o reduccionista. Y él nos trae algo que es interesante de mirar, porque dice que en verdad, si abordamos la palabra, el origen de la palabra, la etimología de la palabra psiquedélico, se refiere que tiene la capacidad de develar el alma. Entonces él dice que la habilidad o el potencial curativo radica con eso, con que eso que por ejemplo Stanislav Grof dice del inconsciente, él dice como en verdad aquí hay algo como más álmico y se va hacia un lugar mucho más sutil. Entonces, estudiando también lo que desde la cultura, por ejemplo, del chamanismo, los chamanes también trabajan mucho con las plantas o con los hongos desde, por ejemplo, la recuperación del alma. Y aquí hay analogías que se hace con el trauma desde la perspectiva más occidental, y cuando se ha estudiado el trauma desde el chamanismo se ve como que hay una pérdida de nuestra alma. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que acá en el occidente sufre un trauma y queda en un estado, por ejemplo, de paralización o de shock o depresivo, desde el chamanismo se diría como esta persona perdió el alma. ¿Ya? Entonces lo que se hace desde el chamanismo son estas como recuperaciones de alma. No sé si alguna vez lo habían escuchado, pero hay chamanes que trabajan desde ese lugar. Y él dice, como los pueblos indígenas reconocen que la fuente de nuestros síntomas angustiosos no es que no se deben a que hayamos perdido la cabeza, sino que en verdad somos una sociedad que ha perdido su alma. Ahora, desde los amplificadores inespecíficos, aquí tenemos a Stanislav Grof, como les mencionaba hace un momento, con este modelo transpersonal que hoy día es como una perspectiva de abordaje, una corriente como de la psicología. Y él dice que el mecanismo terapéutico de los psicodélicos o de los hongos radica en que hacen que la dinámica inconsciente profunda, esa que muchas veces nos cuesta llegar, por ejemplo, en un proceso psicoterapéutico narrativo, esté disponible para el procesamiento consciente. ¿Ya? Esta experiencia podría ser muy desafiante para alguien que quizás está recién en un proceso de autoconocimiento y se le devela mucha información que quizás no tenía quizás como identificada que podría suceder. Y aparte estarían todas estas experiencias más transpersonales, por ejemplo, de experiencias perinatales. Él crea todo esto que se conoce como las matrices perinatales, en donde ciertos tipos de experiencias él las fue sistematizando y encontró que que cada tipo de experiencia podría estar asociada a lo que a alguna persona le había ocurrido quizás como en el momento antes de nacer o mientras estaba naciendo. Y aquí tenemos otro elemento importante dentro de estos amplificadores como específicos, que es lo que nos decía Eddie Jacobs, sobre esta, por ejemplo, como conexión con la naturaleza, ¿cierto? O esta experiencia mística que muchas personas están teniendo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Es que dentro de lo que se ha observado, las experiencias de conexión con la naturaleza o la experiencia mística son elementos centrales en el efecto terapéutico de los psicodélicos. Tanto así que se han creado incluso cuestionarios para poder estudiar esto. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, y ahondando un poquitito antes de terminar en estas experiencias, traigo una pregunta, como ¿contribuirán las experiencias místicas en el restablecimiento de la salud? Algo así como, ¿será que si yo tengo una experiencia divina o de contacto con algo sagrado, mi salud humana podría modificarse? Y la verdad es que lo que se ha evidenciado es que sí. ¿Ya? Entonces, esta experiencia mística se está estudiando hace un montón de años y es lo que a veces no tiene tanto protagonismo, ¿ya? Pero dentro de lo que se ha podido encontrar,
es que tiene, o sea, es el elemento central como de la efecto terapéutico, y no solo eso, sino que también esta experiencia mística o el contacto con esta experiencia mística hace que los efectos terapéuticos, los beneficios también se sostengan más en el tiempo, ¿ya? Entonces no es solo el beneficio, sino que también el encuentro, el despliegue de una experiencia mística hace que el beneficio se pueda sostener. Entonces en el año 62 fue la primera vez que se hizo un estudio con psicodélicos y unos estudiantes de teología de Harvard, y se encontraron 7 componentes. Intentaron, dentro como de la fenomenología, se intentó establecer ciertos como elementos que componen una experiencia mística. Y justamente esta sensación de unidad interna y externa, la trascendencia del tiempo y el espacio, lo inefable, aquello que típico que las personas dicen, tuve una experiencia que no puedo describir con palabras. Y ahí está lo inefable. La cualidad de lo paradójico. Por ejemplo, me encontré con un agujero negro donde sentí que yo tenía una grandeza, o como un agujero vacío que estaba, no sé, lleno de amor, ¿ya? Como esas paradojas. La sensación de la sacralidad y el ánimo positivo profundamente sentido. Y lo que se está haciendo hoy día es que se han creado cuestionarios para evaluar la experiencia mística, y se evalúa, por ejemplo, qué tan inefable es tu experiencia, qué tan sagrada fue, etcétera, etcétera, ¿ya? Y esto está siendo como uno de los mejores predictores de los resultados beneficiosos o positivos de la terapia psicodélica. Entonces, por ejemplo, acá, en un estudio, en una revisión sistemática, me parece que hay como, no me acuerdo cuántas investigaciones se revisaron acá, pero se llama Psicodélicos, Experiencia Mística y Eficacia Terapéutica. La experiencia mística es el indicador primario de resultados positivos, pero aquí también es importante considerar que no todas las experiencias místicas van a considerarse beneficiosas, ¿ya? Hay experiencias místicas que también podrían generar miedo, susto, ansiedad, ¿ya? Eso también se ha observado. Y otra cosa que se ha encontrado es que provoca cambios abruptos, sustanciales y sostenidos tanto en el comportamiento como la percepción. Esto se evidencia después en el proceso como de cotidiano de vida de las personas. Entonces, por ejemplo, las personas con las que estudiaron que hicieron la primera investigación, que son estos estudiantes de teología de Harvard, se les consultó 26 años después cómo seguía la relación con la naturaleza después de esta experiencia, y el 80% de las personas aproximadamente... ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan ahora? ¿O no se escuchan? Se está Sí. escuchando perfecto, perfecto. Genial, sí. Entonces, lo que se estudió es que 26 años después, las personas dicen que después de esta primera experiencia que tuvieron, la relación con la naturaleza, se sostuvo, se modificó y se sostuvo considerablemente. Entonces, hoy día no se habla mucho de esto, se habla como de los efectos en la depresión, en el estrés postraumático, pero muchos de esos efectos están modulados por la experiencia de conexión con la naturaleza o de contacto con algo sagrado. Entonces, lo que se hace muchas veces es intentar construir un escenario, que es lo que se conoce como setting, y trabajar en el set, que sería la preparación de la persona, para poder intentar desplegar una experiencia mística y que la persona pueda como no resistirse a la experiencia hasta llegar hacia este lugar. Y esto es lo que estaría generando como el sostenimiento de los efectos positivos en las experiencias con psicodélicos. Ahora, en relación a esto y esta experiencia de conexión con la naturaleza que se siente muy profunda, porque tenemos que pensar que todo está más amplificado y estamos más sensibles, Sam Gandhi dice que es una propiedad fundamental de los psicodélicos, ¿ya? Y dice que aquí hay una fuerte correlación entre esta experiencia y el bienestar psicológico que yo puedo tener. Y lo interesante de esto es que no es solo un bienestar psicológico para mí, sino más bien como yo me identifico como un ser que pertenece
a la tierra, que es parte de un todo, empiezo a tener mayor responsabilidad por el entorno que vivo. Y por lo tanto puede ser un predictor, un fuerte predictor para las conductas proambientales o que van en beneficio del cuidado de la naturaleza. Entonces hoy día, que estamos en un pleno proceso donde estamos habitando una crisis de salud mental y también una crisis ecológica importante, él dice que los psicodélicos podrían ser una fuente importante justamente para poder modificar la manera en la que habitamos el mundo y poder reducir también los comportamientos que pueden generar daño en el medio ambiente. Y aquí hay un documento muy interesante, que es un paper donde se hizo una investigación respecto a esto, que se llama Del egoísmo al ecoísmo. Ahí se los dejé abajo por si alguien se siente llamado a leer más de esto y quiere investigar. Y dentro de esto hay algunos autores que también han pesquisado estos como amplificadores específicos que son más inusuales, que no son tan clínicos, e incluso los psicodélicos en relación a esta conexión con la naturaleza han sido llamados como ecodélicos, ¿ya? Entonces aquí tenemos diferentes autores. Primero, Terence McKenna, que fue uno de los primeros que también empezó a hablar y dice que incrementan esta conexión o conciencia de sí mismo y que reflejan esta visión de que estamos interconectados a algo que es más grande que nosotros. A eso podría estar asociado la naturaleza como algo relacionado, por ejemplo, a una experiencia más espiritual. Y Doyle, en el 2011, es quien crea este concepto de ecodélicos y los define como sustancias que propician un reconocimiento más que racional de nuestra imbricación con el ecosistema. Entonces, lo que nos muestra de alguna manera lo conectados que estamos al mundo que vivimos, justamente en una conciencia previa como de desconexión. Y dice que es como un insight ecodélico y que de alguna manera este encuentro nos genera como una especie de, que a mí me encanta este concepto, como de interpelación transhumana. Es como que apareciera la naturaleza diciendo como estoy aquí y como tú eres parte de esto también. Por lo tanto, los ecodélicos no generan percepciones o interpretaciones erradas de la realidad, sino que tan solo manifestarían esta unión entre nuestra naturaleza humana y la naturaleza del ecosistema. Y por último tenemos este modelo más regenerativo, donde se hace como esta analogía con el rol ecológico que les contaba al inicio, este rol como de poder como descomponer y regenerar la materia para generar un sustrato más fértil. Entonces, pensando un poco en esto de que los hongos psilocibes son hongos saprófitos que crecen en el material descompuesto, tendrían esta capacidad como de entrar a nuestro organismo, catalizar el material que se está descomponiendo, por ejemplo, una emoción que está ahí como encapsulada, no procesada, que podría estar como pudriéndose dentro del organismo, y el hongo entra un poco como a generar este proceso de catalización o descomposición para poder darle movimiento a ese proceso emocional, que de hecho se habla mucho de que las emociones son, o sea, claro, las emociones son energías que necesitan tener fluidez dentro del organismo, y si no, esa energía se estanca. Entonces, desde ahí se hace como esta analogía con el rol ecológico que tienen los honguitos, y pensando un poco en que estamos trabajando con una medicina que está viva, ¿ya? Yo siempre menciono esto, estamos trabajando con un ser de la naturaleza, sobre todo en contextos, entre comillas, como más artesanales o fuera de laboratorios, donde no trabajamos con la sustancia, con el principio activo aislado. Estamos trabajando con el hongo y todos sus principios activos. Entonces, desde aquí, y esto ya es muy personal, y de acuerdo también a lo que he podido observar en mi experiencia, es que los hongos tendrían esta capacidad como de construir o fortalecer los recursos o herramientas para poder activar nuestra propia inteligencia curativa. Y eso desde la somática está muy estudiado, desde el cuerpo se sabe que hay una capacidad curativa innata en nuestra naturaleza humana. Entonces, desde ahí,
esta inteligencia curativa es activada o es catalizada a propósito de que entramos en vinculación con la inteligencia curativa o regenerativa de la naturaleza de este propio hongo, que se sabe que históricamente ha tenido cualidades curativas o sanadoras, y por lo tanto, dentro de un proceso terapéutico asistido con psicodélicos, por lo menos para mí el hongo se transforma como en un coadyuvante del proceso, y es súper importante la presencia y el lugar desde donde se le abre la puerta. Ya yo vengo del área de la salud, me encantan las neurociencias, pero dentro de la experiencia que he podido tener, me he encontrado que la medicina biomédica o más occidental o alópata no ha podido dar respuesta a ciertas como problemáticas, tanto personales como colectivas, porque las veo todo el tiempo, por lo tanto hemos tenido que como migrar también un poco a la medicina tradicional y desde ahí generar un enlace entre, por ejemplo, la ciencia y la espiritualidad. Y aquí les dejo algunas preguntas, pensando en esto que conversamos hoy día y pensando en qué estamos necesitando entonces, por ejemplo, en esto de la experiencia de conexión con la naturaleza y la experiencia mística o la experiencia divina como factores predictores de efectos positivos que se pueden sostener en el tiempo. Y aquí son preguntas y reflexiones que yo todavía estoy ahí como dándole vuelta. ¿Qué podríamos estar necesitando? ¿Estamos necesitando comer hongos? ¿O estamos necesitando quizás en el cotidiano establecer experiencias de conexión con la naturaleza? ¿Qué necesitamos? ¿Comer hongos o quizás en el cotidiano cultivar una dimensión espiritual y de conexión quizás con algo divino, que no necesariamente es una religión, sino que puede ser el sentirme parte de un todo? ¿Ya? Entonces, otra pregunta interesante, ¿será necesario incluir la dimensión espiritual dentro de lo terapéutico, sabiendo que hoy día la evidencia científica nos dice que aquí hay un fuerte predictor de bienestar? Podría ser. Y una última pregunta, por ejemplo, ¿qué rol tiene la naturaleza y la espiritualidad en la vinculación con los hongos? ¿Será importante traer a la naturaleza y la dimensión espiritual si estamos pensando en trabajar con hongos o no? Son preguntas que las podemos quizás de pronto como conversar hoy día. Y aquí otras preguntas, pensando también en esto de qué podemos aprender, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos aprender de los hongos si nos dejamos enseñar? Sabiendo que es un reino tan indispensable para la vida humana, tal vez podríamos aprender algo de ellos, ¿cierto? O pensando un poco en la manera en que nos estamos vinculando con el reino fungi. Pensar, por ejemplo, qué tanto conocimiento tengo de los hongos, cómo me gustaría vincularme con ellos, sobre todo hoy día que hay un gran boom, y así. Y aquí, bueno, otras preguntas que, considerando el tiempo, van a quedar ahí para que puedan reflexionarlas desde una perspectiva más individual. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Montserrat, y vamos a dejar unos minutitos de preguntas, ya estamos pasados de la hora, pero vamos a dar, ¿te parece unos 15 minutitos de preguntas? Sí, sí, súper bien. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, gracias, Carmen. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gustavo. Gracias, Montserrat, por la eh, presentación muy didáctica, muy inclusiva. Quería preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo lo estás manejando? ¿Lo estás manejando como microdosis o lo estás eh, manejando como una terapia ya más plena y directamente con la planta? Sí, dentro de mi experiencia personal, como mi proceso, podríamos decir, como exploratorio, curativo, me vinculo desde la microdosificación y desde la macrodosificación. Ujú. Ahora, dentro de mi trabajo, solo hoy día trabajo acompañando procesos de microdosificación. Estoy en proceso de aprendizaje, siento, creo que hay algunos elementos que todavía me falta ahí como por experimentar y pasar por el cuerpo antes de poder como ofrecer experiencias de macrodosificación, porque Ya. pensando un poco en esto que les comentaba, de estos como posibles riesgos que podrían existir, yo desde ahí prefiero como quedarme en un espacio más seguro y trabajar con la microdosificación, que
es muy útil también. No está tan evidenciado por la ciencia, pero lo que estamos observando en la experiencia, terapeutas que trabajamos acompañando estos procesos, es que el nivel de trabajo que se puede hacer ahí puede ser muy profundo, conjugado, por ejemplo, con una psicoterapia o con un enfoque somático asociado al trauma. ¿Y lo estás trabajando por kilogramo de peso en persona o no? No. Hay una propuesta donde se establece una dosificación asociada al peso de la persona. La manera en la que yo trabajo es poder hacer como adecuar el proceso a cada persona, pensando en esto que nos trae Grof, que dice que el hongo cuando ingresa al material que puede emerger es muy impredecible. Entonces necesito evaluar muchas variables, cómo está la persona, cuáles son sus redes de apoyo, si tiene algún antecedente de salud mental personal o familiar, un montón de cosas, y en relación a eso lo que hacemos es encontrar un gramaje que sea funcional y adecuado para la persona. Entonces partimos de menos a más y calibramos la ingesta. Y esa también es una propuesta de trabajo que es mucho más específico para cada ser humano de acuerdo a su proceso, su contexto, sus necesidades, lo que está necesitando trabajar o resolver. Ya. Porque en mi experiencia, yo lo he trabajado con macrodosis, yo hago hipnosis clínica, entonces he tenido grupos en que los he llevado, los he trabajado con macrodosis, pero siempre en ambientes naturales y como un ritual, ¿no? Eh, Damos inicio como un ritual a los elementales de la planta, a todos los elementales del fuego, el aire, el agua. Hacemos un ritual como una comunión y siempre pidiendo a las personas una preparación de 8 días en alimentación, no alcohol, no sexo, y siempre con una intención hacia la planta. Y hemos tenido muy buenos resultados en el manejo. Y lo estamos induciendo, para ayudar a que la psilocibina actúe más, se busca como un inductor con el chocolate, con el cacao. El cacao ayuda bastante cuando vas a trabajar en macrodosis. Sí. Ajá, sí. Y, Yo he y tenido la experiencia de trabajar en contextos de naturaleza que serían contextos más impredecibles, pero la verdad es que el nivel de trabajo que se puede hacer ahí es increíble, ¿ya? Porque es como que cada elemento de la naturaleza nos hablara, ya sea en forma como simbólica, literal o metafórica, y, y es un contexto, claro, como mucho más real, porque el otro contexto está más controlado, la persona se puede sentir más segura, pero está solo con los ojos vendados entrando al mundo interno. Y en la vinculación con el medio natural podría ocurrir muchas cosas interesantes para la persona. lo que hacemos, por ejemplo, en el caso, es que, por ejemplo, generamos un grupo de guardianes que no van a consumir hongos y la persona que está liderando, por ejemplo, en el caso, siempre orientados a guardar, como está en un ambiente natural, de que nadie se salga de un perímetro, no se haga daño, alimentar el fuego, porque a veces vienen procesos de sensaciones de muerte muy frías en que necesitan estar. Y también hemos podido llegar a estados colectivos de viaje en que, digamos, grupos que son muy cercanos entran a complementar este viaje entre ellos y ha sido muy terapéutico. Sí, han sido unas experiencias grandes en las cuales el uso del hongo como algo, como planta sagrada o como un elemento, digamos, terapéutico, ayuda. Hemos visto cambios en adicciones de tabaco, de alcoholismo, de depresión y de ansiedad. Ajá, Sí, sí, es sí. importante. Disculpa, Patricia, tú levantaste la mano. Sí, hola, buenas tardes, Montserrat. Me encantó tu charla, súper clarita. Pero yo tengo una duda. Cuando tú hablas de microdosis, ¿tú estás hablando de gotitas como se indican las flores terapéuticas o estás hablando de otro tipo de dosis?
Porque Sí. yo me estoy imaginando el gotario con X gotitas diarias, o en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Quiero que me aclares un poco ese tema de las microdosis, cómo lo indicas. Ya sé que lo indicas de acuerdo al paciente, ¿no es cierto?, y a las complejidades que pueda tener, pero en general, quiero que me Ajá. hables en general. Sí, existe ese formato también. El que yo trabajo es trabajar con el hongo en una dosificación más pequeña, el hongo como en su contexto natural, solo como deshidratado. Existe este formato que es un extracto, generalmente alcohólico o hidroalcohólico, que el concepto de la microdosificación en verdad nace y su raíz es en México de la mano del doctor Eugenio Martínez Bravo, y él trabaja justamente con estas dosificaciones pequeñas de un extracto de la materia orgánica o vegetal. Y por lo tanto desde ahí existe ese formato. Acá en Chile existe también el formato líquido. Yo en lo personal prefiero trabajar no con el formato líquido, porque el formato líquido está como establecido una cantidad de dosis específica todos los días y no pesquisa esta subjetividad propia de la persona. Entonces yo prefiero ir trabajando con este formato en donde tenemos el hongo deshidratado, se muele y se va pesando y ajustando. O sea, partimos de dosificaciones muy, muy pequeñitas y vamos siguiendo un protocolo de ingesta específico, vamos aumentando la dosificación. Ese es el formato que yo prefiero pensando en la seguridad y la comodidad de la persona. Lo que me ha tocado ver, no tanto, pero sí he recibido casos de personas que usando este extracto líquido entran en una rápida desregulación del sistema nervioso y terminan en un proceso como de crisis, porque el formato y el protocolo es uso diario y eso podría sobreestimular el sistema nervioso. Entonces, el formato líquido podría ocuparse. Mi recomendación ahí es como establecer un protocolo que deje 1 o 2 días de, entre comillas, descanso entre una ingesta y la otra, para alcanzar a darle sentido o integrar o poder pesquisar aquello que está emergiendo durante el proceso. Marcela, Muchas gracias. ¿tú estás pidiendo la palabra? Sí, hola, muy buenas a todas y todos. Era una consulta y muchas gracias primero por la presentación muy completa. Nos dejas harta tarea, hay referencias, así que eh, me encanta. Lo que te quería preguntar es respecto de la edad. ¿Por qué te lo pregunto? Porque en algún artículo que leí respecto de la momia del plomo, aquí en la zona metropolitana, hablaban que es uno de los cerros más altos y por lo cual los incas que estuvieron en esta zona hacían una procesión, ¿cierto? Y llevaban a niños. Y entre los estudios que aparecían eran que les daban alucinógenos y entre ellos mencionaban, no me acuerdo qué hongos, pero eran hongos traídos desde o México o de los mayas. O sea, había una interacción de hongos increíble. Bueno, entonces me llamó la atención respecto de ese hecho que es conocido, que es estudiado, pero además, ¿qué recomiendas tú o con quiénes estás trabajando o tienes un límite de edad hacia arriba? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, mi experiencia de trabajo es con personas mayores de 18 años, con la persona más pequeña que he podido acompañar en un proceso con autorización de los padres, es una chica de 17, que fue bastante seguro. En lo personal, no trabajo con población como infantil o infanto-juvenil, solo porque mi especialidad está como más asociada al estudio como de la adultez, ¿ya? Pero si revisamos en términos como históricos, sobre todo en contextos más rituales o más Ujú. tradicional, el uso de hongos o de otras sustancias psiquedélicas parte en la infancia. Ya Mm. como, de hecho, yo tuve la posibilidad de estar en este lugar de esta mujer de conocimiento que les contaba, que es María Sabina, que es como un lugar muy reconocido por todo el saber que hay en relación al hongo y cómo se vincula el pueblo con esa medicina. Y ahí, por ejemplo, cuando llegó el COVID, ya, y la gente se enfermó,
usaron hongos, tanto en adultos como en niños, con resultados increíbles, ya como no estaban estos 14 días de enfermedad que había que hacer reposo, era otro tipo, y bueno, no solo usaron hongos, también usaron otras medicinas que fueron como descubriendo en el momento que no sabían que podía ser útil para eso, y de alguna manera también les va como llegando esa información. Y acá en Chile, pensando en un contexto más occidental, más como biomédico, se ocupa como cuidado y prevención no administrar sustancias psicodélicos en menores de 18 años, ya pensando un poco en los estados madurativos del cerebro, en los procesos de las Ujú. neuronales, entonces va a depender mucho de la cosmovisión. Ya a mí me gusta siempre como, antes tenía como una resistencia, un rechazo, hoy día si hay padres que se vinculan con la medicina o con otras medicinas y quieren que que su hija, quizás, no sé, de 17, donde también tiene un poder de decisión, quiera usar hongos, perfecto, ¿ya? Ahora, cuando yo soy un poco más como cuidadosa, por ejemplo, en el caso de una mamá que está embarazada o una mamá que está en lactancia, ¿ya? También he visto que en culturas del Perú, de México, Colombia, también se hace uso en madres. De hecho, en México escuché un relato, una grabación de María Sabina asistiendo un parto y la madre estaba bajo los efectos de los psicodélicos. Entonces, para ellos no hay esa distinción de edades, como en términos de Ujú. si se puede o no se puede. Aquí, pensando en el contexto y nuestra propia cosmovisión y cuidados y éticos y morales, se cuida que no suceda, ¿ya? Pero siempre es como siempre yo creo que está como a criterio de evaluación, de aspectos éticos, de sentido común, de la necesidad también de si la problemática de ese niño o esa niña responde a ella o en verdad hay algo sistémico que mirar. Quizás no es el niño y la niña que necesita y quizás hay otra persona que podría estar de la familia necesitando una intervención. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Porque estamos ya casi en la hora. Sí, Montserrat, en la experiencia que tienes allí en Chile, decías que no es legal, ¿no? No, Ujú. no está legislado. Y entonces, ¿qué lo hacen? ¿Cultivo casero? Claro, generalmente se hace cultivo casero artesanal y hoy día recién se están abriendo las puertas y el Ministerio de Salud hace como 2 o 3 semanas se informó que iban a abrirse, que se va a abrir una investigación acá en Chile. Entonces, claro, de momento sabemos que han habido algunos procesos judiciales asociados a esto. Lo que más se percibe, o sea, perdón, lo que más se persigue es el tráfico o el microtráfico, pero, por ejemplo, el uso personal no está como penalizado, ¿ya? Entonces, de alguna manera hay como algunos vacíos en términos legales y de todas maneras se sabe que esto, o sea, está teniendo como mucho auge, hay mucha evidencia de sus beneficios, también de sus riesgos y de lo que se ha podido como dentro como de algunos procesos como judiciales que han habido, es que hay jueces que están como muy de acuerdo en que esto es beneficioso y mejor si el proceso es acompañado de un médico. Entonces, por ejemplo, aquí hoy día hay médicos, generalmente médicos psiquiatras, donde ya recetan, por ejemplo, hongos. Antes con el temor de ser perseguidos, hoy día con mucha más libertad a propósito de que eh, como que hay una apertura mayor a los beneficios y por lo tanto no hay como persecución a terapeutas o usuarios. Sí ha habido persecución a cultivadores cuando están haciendo un cultivo quizás como más masivo, donde se podía interpretar como venta de hongos. Gracias. Bueno, muy interesante el tema, Montserrat. Muy interesante lo que nos has dicho, que estos procesos siempre deben ser asistidos. Es importante para que se pueda hacer más multitudinaria el poder
trabajar con estos hongos, que sean procesos serios, digamos, y que los podamos usar todos para mejorar nuestro mundo, ¿no es cierto? Ujú. Creo que debemos partir por empezar a mirar cuando salimos al campo cuáles podemos comer y cuáles no podemos comer, para irnos socializando un poquito, ¿no es cierto? Y Ajá, haciendo esto sea más fácil para todos. Muchas ajá. gracias. Muchas gracias a Permiso, ustedes. antes que se despidan, mi nombre es Hugo, de Curicó. Me invitó Salgari y Dani, que están por ahí también. Quiero agradecerte a ti, Montserrat, por toda esta información. La verdad que me hace mucho sentido. La verdad que personalmente he consumido solamente microdosis, pero hace 9 años atrás tuve un episodio del despertar de la conciencia, fue mi despertar, fue a través del LSD. Y fue también tomándolo de forma recreativa, pero bueno, la medicina es sabia, y te va a mostrar lo que te tiene que mostrar en el momento indicado. Ujú, Y eso va con un trabajo personal e interior que uno va haciendo del darse cuenta. ujú, Una de las cosas que mencionaste ahí, de que quizás tú preguntabas si es que esta medicina era para todos o que ibas a tener cambios si tú consumías, y creo que no, personalmente, ¿cachai? Creo que no todos van a tener esos cambios, porque te tienes que ujú, dar cuenta de las situaciones y hacer esos cambios necesarios. Si puedes hacer esos cambios, esa medicina va a ser. ¿Me explico? Sí. ujú. ¿Ya? Ajá. Eh, Así que nada, agradecerte y quería también pedirte de cómo te puedo encontrar en redes sociales o WhatsApp o para estar en contacto contigo, por Sí, compartir también información, experiencias. puedo compartir mi WhatsApp a Gloria para que se los pueda compartir y en Instagram me pueden encontrar como Simbiosis Curativa. Simbiosis curativa, aquí está. Sí. Monse, Muchas gracias. A ti. Monse, y si pones tu WhatsApp ahí en el chat. Ah, sí, lo puedo poner al tiro. ¿Dónde está? Chat. Ahí está. Ahí estamos. Sí, ahí cualquier cosa me pueden escribir. Bueno, muchas gracias, Montserrat, nuevamente, y muchas gracias a todos los asistentes. Nos veremos. Gracias. Buenas La noches. meditación del 26 de diciembre es nuestra última jornada de Atsima. Esperamos encontrarnos ahí todos para despedir el año. Y bueno, un besito a cada uno. Gracias, buenas Adiós. Nos vemos, noches. gracias. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.